de los Navarro al aire. Hoy de mañana para muchos, entre ustedes y nosotros, un vínculo que desde 33 años estamos ahí. En este tiempo son las 12 del día, 46 minutos. Lo que ustedes están oyendo de fondo y los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube que están viendo son las palabras de Yamid Amad. Ayer fue la última emisión del noticiero CMI después de más de 30 años de estar al aire en Colombia, informando a los colombianos de haber tenido altos y bajos, pero claramente esta semana hemos hablado mucho en los medios de comunicación de la salida del aire de CMI, La Noticia. Y esto es un punto de quiebre para los medios de comunicación en Colombia y nos muestra que frente a estas nuevas tecnologías, frente a lo que está sucediendo con la financiación de los medios tradicionales, es hacia dónde va el periodismo, hacia dónde van los medios como los conocemos. ¿Será que estamos llegando a un punto en donde no habrá reversa y los medios como los hemos visto hasta hoy ya terminaron y ya van a cambiar para siempre? Ricardo Corredor es director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Y creo que Ricardo es alguien con quien podemos hablar precisamente porque en los Andes, y Ricardo ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, el futuro de los medios de comunicación. La gente dice, con las redes sociales ahora nosotros somos los medios, ya no necesitamos de ese periodismo y de la televisión, de los periódicos, de la radio. Y por eso, Ricardo, le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que esté con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias por la invitación. Siempre es una buena oportunidad poder discutir estos temas que son muy tan relevantes y tan álgidos, más con lo que pasó ayer. Claro, pues ayer se acabó un noticiero de 33 años. Uno de los periodistas, o diríamos el periodista más emblemático en Colombia, que es Yamid Amad, que lo dirigió durante tanto tiempo, que se inventó los formatos de radio que hoy hacemos aquí todas las mañanas. Pues ahí estábamos viendo el video de cuando se estaba pues despidiendo de su equipo. Ricardo, pero más allá de eso, de la terminación de CMI como producto al aire, ¿eso qué significa para los medios de comunicación? Porque más allá de que se acabe un noticiero como tal, es el significado de la terminación de ese noticiero para cómo vamos a vivir los medios de comunicación en Colombia y pues por supuesto en el mundo. Yo creo que esto tiene varias dimensiones sobre las que uno puede, digamos, abordar. Esto tiene una dimensión en cuanto a lo que significa los medios masivos y vamos a llamarlos tradicionales para identificarlos. Y estoy hablando específicamente de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Esos medios masivos, entre comillas, tradicionales, los medios masivos electrónicos, digamos, que fueron, digamos, fundamentales en la segunda mitad del siglo XX, ahí hay unos desafíos tremendos para ese tipo de medios y para la naturaleza de esas tecnologías. Pero por el otro lado, en el ecosistema de los medios, como se le llama, pues han aparecido todo lo que son los medios digitales y muchos de esos medios tradicionales pues también han empezado a migrar o a adaptarse o a crear sus versiones digitales. Entonces yo creo que son dos escenarios distintos. En el escenario de los medios tradicionales sí me parece que hay un inmenso desafío porque claramente los medios digitales están llevando una delantera y las grandes plataformas han cogido una ventaja muy grande. Eso no significa que los medios tradicionales se acaban o mueran o que ya se les declare la muerte. Llevan muchos años declarándole la muerte, por ejemplo, a los periódicos, llevan muchos años, se le declaró la muerte al cine, por ejemplo, cuando apareció la televisión, se le declaró la muerte al teatro cuando apareció el cine, qué sé yo. Entonces yo creo que los medios tradicionales no van a morir, pero sí claramente no van a ser ni del mismo tamaño que tenían antes, ni con la misma influencia, ni con el mismo poder. Lo que significa la salida de Yamid Amad es también una forma de hacer el periodismo en un momento en el que los medios tradicionales tenían un poder muy grande y un periodista como Yamid tenía un poder muy grande. Eso hoy en día no quiere decir que esté acabado completamente, pero sí se ha transformado, ha evolucionado y yo sí siento que el poder que esos medios tenían antes claramente
no es el mismo poder que tienen hoy, o por lo menos ese poder lo están compartiendo con muchos otros actores, muchos de esos actores en el mundo digital. Yo creo que esa es una dimensión para tener en cuenta. Ricardo, ustedes en la Universidad de los Andes pues tienen jóvenes que están haciendo la maestría en periodismo, la especialización en periodismo, y entonces cuando usted dice no es que los grandes medios se vayan a acabar, sino que se va a transformar su poder y pues obviamente hay un espacio más reducido para ellos. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a los jóvenes que hagan en periodismo? ¿Están transformándose todo a nivel digital? ¿Los jóvenes que estudian hoy periodismo no están pensando en trabajar en grandes medios o eso no es lo que está enseñando la universidad, sino trabajar en proyectos independientes que yo me pregunto cómo se sostienen económicamente? Es interesante porque nosotros aquí en el CEPER, además de la maestría en periodismo, tenemos una carrera que se llama Narrativas Digitales. Y en esa carrera, pues una de las opciones en las que pueden trabajar los estudiantes es el periodismo. Pero la verdad, hay que decirlo, cada vez el periodismo es menos atractivo o interesante para los jóvenes de hoy. Y cuando yo digo esto, siempre tengo que advertir, yo creo que lo que no es atractivo era el periodismo como se ejercía en la forma tradicional de ese modelo tradicional, en donde los medios eran muy poderosos y donde los medios tenían, digamos, una preponderancia en la manera como circulaba la información y cómo se estructuraban las agendas de una sociedad. Ese periodismo no es interesante en este momento para los jóvenes. Lo que yo veo en los estudiantes que nosotros tenemos de la carrera de narrativas digitales, la aspiración, el deseo de hacer periodismo, ese periodismo no es. Eso no quiere decir que no haya interés en el periodismo, pero es un interés de un periodismo que es distinto, es el periodismo sí, en el entorno digital. Y allá hay unas características distintas, hay unas dinámicas distintas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral. Cuando uno piensa en el entorno laboral y los muchachos y su futuro laboral, lo que ellos ven del periodismo tradicional, pues no es atractivo. Sabemos que es mal pago, sabemos que es un trabajo exigente de compromiso de 24/7 y además en el que se sufren muchísimas amenazas, en el que hay mucho riesgo. Ese entorno laboral es muy poco interesante para los jóvenes en este momento. La salida de lo digital ve otras oportunidades, incluyendo las grandes plataformas, las plataformas de streaming, los documentales en streaming, en Netflix, ese tipo de cosas. Allí hay otros escenarios, el podcast como otro escenario. Ahí se plantean otros escenarios que son, por lo menos laboralmente, quizás puedan ser un poco más inciertos, porque pues lograr el éxito en esos escenarios no es tan sencillo, pero que por lo menos hacen que laboralmente ellos se sientan más atraídos a, por lo menos, a jugársela en un emprendimiento de esa naturaleza, que ir, digamos, para decirlo como popularmente, como ir a que te cojan en un medio y te como se dice popularmente, lo exploten a uno allí, digamos, ¿no? Eso es lo que está cambiando. Pero ¿eso no le parece a usted muy preocupante? O sea, el hecho de que desaparezcan noticieros como CMI, que son noticieros o eran noticieros rigurosos, que investigaban, que se tomaban el trabajo de consultar las fuentes, y que nos quedemos con medios digitales pues muy efímeros, muy gaseosos, que les interesa más los clics, que les interesa más el tráfico de internautas. ¿Eso no cree usted que representa riesgo incluso para la democracia? Sí, yo creo que en este momento nosotros estamos en un momento en donde el valor del periodismo está siendo muy cuestionado. Y eso tiene que ser una pregunta muy profunda que nos tenemos que hacer todos los que hemos estado trabajando en periodismo estos años. ¿Qué es lo que ha hecho que el periodismo que se ha estado ejerciendo cada vez lo que haga es que pierde más credibilidad y pierde más confianza de las audiencias? Yo creo que hay una pregunta que los medios y los periodistas y todos los que hemos estado participando y promoviendo el periodismo independiente nos tenemos que hacer, porque esto ha pasado y en parte hay una responsabilidad y una autocrítica que hacerse de parte de los medios. Yo creo que eso no podemos eludir esa conversación, pero sí es preocupante, digamos. Yo sí creo que el hecho de que cada vez haya proliferado, por ejemplo, eso que la Fundación Gabo, que hizo un estudio sobre medios digitales en América Latina, llama el hormiguero. O sea, tenemos una cantidad, el cálculo de la Fundación Gabo es que son como 5.000
medios digitales en América Latina dedicados a la información. Entonces, allá hay una proliferación, pero yo creo que eso es parte de la tendencia. La tendencia es que los medios tradicionales cada vez van a ser más pocos y más concentrados, y la sostenibilidad va a estar amarrada claramente a pertenecer a grupos económicos o volverse ellos grupos económicos, grupos de medios, o volverse empresas de tecnología. Ese, por un lado, es como una de las dinámicas. Y por el otro lado, lo que va a crecer es, como ya lo estamos viendo, un nicho muy grande, ¿no? Es decir, muchos medios apuntando a muchos nichos de diferentes naturalezas, por temas, por agendas políticas o por intereses particulares. Entonces, yo creo que la preocupación no está en que se acabe un medio. Pues digo, obviamente es una preocupación porque siempre la pluralidad y la diversidad es más importante y es un valor que debemos preservar. Pero yo creo que es el tipo de periodismo que se está ejerciendo, porque pues si se ejerce en el periodismo digital un periodismo igual al que se ejercía antes, en donde hay muchas críticas por parte de las audiencias frente a la independencia de esos medios, frente a la transparencia de esos medios, frente a la calidad de lo que ofrecen, pues el problema no se resuelve. Cambia la plataforma tecnológica, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que ahí hay unas preguntas profundas que hacernos. Creo que sí es una preocupación que los medios tradicionales masivos cada vez se estén reduciendo y van a terminar quedando unos pocos. Eso es parte de la dinámica. Van a quedar unos canales de televisión pocos, unas radios. Bueno, la radio yo creo que es interesante, la radio es distinta, la radio se parece en ese sentido mucho más a internet, en que es bastante diversa y con bastante... La radio la han querido matar, Ricardo, desde hace mucho tiempo y aquí sigue viviendo, ¿no? Desde que salió, cuando decían video kill the radio star, en la radio la han querido matar siempre y aquí seguimos. Aquí seguimos. Y fíjate que yo siento que la radio en muchos sentidos se parece a internet, en el sentido de que se ha vuelto más, son muchas emisoras, muchos nichos, y cada una, digamos, y en la medida en que los nichos y uno logre un modelo de sostenibilidad, pues es posible sostenerse. Pero lo que sí es preocupante es que se acaba un noticiero y ¿quién lo compra? Lo compra un grupo de comunicación, una gran empresa de comunicación. Sí. La sostenibilidad de los grandes medios en general, por lo menos en el caso colombiano, en la mayoría de los casos siempre ha estado asociada a la propiedad cruzada, a pertenecer a grandes grupos corporativos, y pues eso ofrece, pues por un lado ofrece unas garantías de sostenibilidad, pero por el otro ofrece también unos riesgos frente a la independencia que esos medios puedan tener frente a los dueños, a los grupos que son dueños. Entonces sí, yo creo que hay una preocupación, pero es una preocupación por el tipo de periodismo que se está ejerciendo y por las dinámicas en donde cada vez esto va a terminar siendo más concentrado en los medios tradicionales. En los medios digitales la apuesta es a una ampliación de ese gran hormiguero. Entonces ahí hay dos dinámicas muy distintas que yo creo que vale la pena analizar mejor. Pues Ricardo Corredor, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes, gracias por hablar con nosotros en un momento en donde pues tenemos una noticia triste para los medios de comunicación, y es que el noticiero CMI salió del aire ayer. Gracias por estar con nosotros, feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Y así se despedía